capturan Lima y la familia decide quedarse en la hacienda de Chuquitanta porque era un lugar tranquilo, ¿no es cierto? Para que, que recién iniciaron la grabación. Oye, no te... Bueno, ya, ojalá que no me afecte en mi marcación, yo estaba puntual por acá. Te dijimos. Entonces, él pasó su infancia allí, ya a cierta edad, ya joven, se mudaron, la familia se muda a Barranco, ¿ok? Y en Barranco pasó el resto de su vida. Tiene su casa en la Plaza San Francisco, un esquinón grande. Yo estaba por ahí, por la casa de Guren, no he llegado a entrar, yo entiendo que es un museo hoy en día, pero sí estuve por ahí, es un lugar bien bonito de Barranco, Barranco Viejo, ¿no? Barranco Viejo, bien bonita esa zona, me gustó mucho pasear por allí. Con un clima muy parecido aquí a San Juan de Miraflores, pues está junto al mar, es bien húmedo, y eso le afectaba a Guren, ¿no? Por su salud. Muy bien, jóvenes. Ahora que sabemos un poquito más de Guren, que Guren era un tipo muy retraído, que no le gustaba salir de su casa. Eso sí, tenía amigos, era discípulo de González Prada, con Chocano compartieron carpeta en el colegio, imagínate, Chocano que era un hombre tan de mundo, tan viajero, tan polémico, su pata de Guren. Eso es increíble, cuando Chocano viene del extranjero y Leguía lo corona como poeta nacional con una corona de oro de verdad, lo corona. Chocano ve a Guren entre el público y dice, que sube Guren. Y Guren no quería subir porque era tímido y lo obligó que haga lo que suba, ¿no? Y cuando estuvo ahí arriba en la tarima, Chocano dice, él es José María Guren y es un gran poeta, casi tan bueno como yo. Y le puso la corona para que lo aplaudan también un rato a él, ¿no? O sea, y Guren estaba todo palteado, pues, o sea, pero así era pues Chocano de egocéntrico. Imagínate que hasta él la admiraba a Eguren. Eso ya es decir mucho, ¿ya? Ese tremendo ego que tenía, que ni Alan García le igualaba a Chocano. Entonces, también tenía discípulos Eguren, ¿no? Emilio Adolfo Westphalen, gran poeta vanguardista, seguidor. Bueno, Vallejo llegó a ser su amigo también. Martín Arán también era su pata. O sea, estamos hablando de que Eguren era una persona muy relacionada con otros escritores y tuvo el reconocimiento internacional por sus poemarios. Algo que quiero también anotar es que Guren publicó su primer poemario a los 37 años, o sea, no era un mocoso. Su segundo poemario de la canción de las figuras a los 42, 43 años, o sea, ya era un hombre maduro. No era un chiquillo que publicaba un poemario a ver qué pasaba. Él calculó mucho las posibilidades. Pero antes de hablar a profundidad de su obra, me interesa mucho ver esta pequeña reseña biográfica para captar lo que era José María Eguren Rodríguez. Vamos a ello y mucha atención, por favor, joven. José María Eguren nació en Lima el 8 de julio de 1874. Fue hijo de don José María Eguren y Cáceda, siendo bautizado el mismo día de su nacimiento en la parroquia San Sebastián. Pasó largas temporadas en el campo en la hacienda familiar Chuquitanta. El contacto con la naturaleza en Chuquitanta agudizó sus sentidos, lo que luego desarrollaría en su obra poética y literaria. Realizó estudios escolares en el Colegio Inmaculada. Después, continuaría con sus estudios de manera autodidacta, en parte estimulada por su hermano mayor Jorge. Hacia fines del siglo XIX, se trasladaría al distrito de Barranco, donde recibió a sus amigos intelectuales y discípulos como Abraham Valdelomar, José Carlos Mariátegui, Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen. En 1899, publicó por consejo de su amigo José Santos Chocano sus primeros poemas en las revistas Lima Ilustrada y Colónida, revista esta donde recibió homenaje por parte de los poetas Abraham Valdelomar y Alberto Hidalgo, y en los años 20 en Mercurio Peruano, Variedades y Mundial. Es así que en 1911, animado por sus amigos los poetas Enrique Bustamante y Balivián, y con el entusiasmo del maestro Manuel González Prada, Eguren publica su primer libro capital, Simbólicas, que significó el nacimiento de la literatura del Perú del siglo XX, poesía peruana contemporánea. En 1916, con la publicación de La canción de las figuras, se cimentó su prestigio, no solo en el Perú, sino en Europa y en Estados Unidos. Se dedicó también intensa y continuamente a la pintura.
Su obra plástica fue alabada, entre otros, por el crítico más importante de la época, Teófilo Castillo. Eguren también se dedicó a la fotografía, para lo cual construyó una pequeña cámara fotográfica hecha de un tintero, con la que retrató amigos y familiares. En 1928, Martín Adán publicó La Casa de Cartón, con dedicatoria a José María Eguren. Eguren aceptó en 1931 el cargo de director de bibliotecas y museos escolares del Ministerio de Instrucción Pública, cargo que ostentaría por casi una década hasta el año 1940. En junio de 1941, por comunicación de José de la Riva Agüero y Osma, Eguren fue elegido como miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua. Sin embargo, su precaria salud le impidió la recepción pública de tal designación, falleciendo el 19 de abril de 1942. Sus restos descansan en el cementerio Presbítero Matías Maestro de Lima. Muy bien, esa breve reseña biográfica está bien interesante, no tiene nada que perder ahí, hay información valiosa, ¿no? Yo quiero resaltar bastante el hecho de que se ha dicho que su poemario Simbólicas de 1911 inicia la literatura peruana moderna. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué ese poemario, no? Hay que detallar, eso lo voy a explicar ahora mismo, ¿no? Y justamente es lo que nos toca tratar, la poesía de Guren y su importancia. Eh, Cuando Chocano publica en 1905 Alma América, este poemario en España, no inicia la poesía contemporánea en el Perú, no inicia la nueva tradición poética, digamos. Él continúa la tradición poética decimonónica, la tradición poética antigua, digamos. Y Eguren, al publicar Simbólicas, más bien está iniciando la nueva, la tradición contemporánea, en la que otros poetas jóvenes posteriores a Eguren van a ver a Eguren como un ejemplo y van a seguirlo. Cuando él estaba vivo ya lo hacían, o sea, Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen, ellos eran sus menores, ¿no? Y lo están siguiendo, lo están viendo como un maestro. Alberto Hidalgo, Valdelomar, que son solo un poco menores que él, le hacen el homenaje en Colombia y le publican algunos poemas en el 16, cuando lanzan la revista. Esto se debe, pues, a que Guren inicia esta tradición y que antes de él la poesía peruana es como que antigua, arcaica, digamos, ¿no? Y después de él empieza la tendencia moderna, con simbólicas y la animación de las figuras. Ahora, otro punto que ver aquí es que Eguren también, en lo que es el ámbito de la poesía nada más, inicia una de las dos vertientes importantes que hemos tenido en nuestra poesía peruana. Son dos vertientes que hemos tenido muy importantes y que en la década de los 50, en la generación del 50, los poetas de la generación del 50 hicieron muy vigente esta diferenciación. Por un lado tenemos la tradición poética de poesía pura, entre comillas pura, que no se preocupa de modo directo y evidente de la problemática social o política. Y esa la inicia Guren, con Simbólicas y la canción de las figuras. Y por otro lado tenemos la tradición poética de la poesía comprometida, la poesía de compromiso social, ¿no es cierto? Y esa es la que inicia Vallejo cuando publica, bueno, cuando se publica tras su muerte los poemarios Poemas Humanos y España parte en este cáliz. Entonces, entre Guren y Vallejo instauran las dos líneas tradicionales de la poesía peruana del siglo XX. La poesía pura, entre comillas, la poesía de simplemente por el disfrute estético, y la poesía de compromiso social, político, que es una poesía de combate, una poesía en la que se trata de criticar la realidad a partir de la problemática de la realidad. Eso quería también anotar. Ahora, ¿qué significa que Eguren haya sido un poeta simbolista? El único poeta simbolista peruano, el único poeta simbolista en español. Eso es importantísimo notarlo, ¿no? Acá en Hispanoamérica. ¿Por qué no hay otros simbolistas? ¿Que acaso el simbolismo era feo, que no le gustó a nadie? Bueno, esto hay que explicarlo de manera detallada y yo estoy seguro que ustedes están atentos a la clase, que van a entenderlo, por favor, presten mucha atención, ¿ya? Primero,
El simbolismo es un movimiento poético que se inició en 1867, 1867, es decir, pasando la mitad del siglo XIX, se inició en Francia con la publicación de Las Flores del Mal, un poemario de Charles Baudelaire, un autor francés. Este movimiento simbolista se desarrolló en Europa, ¿está bien? Durante la segunda parte del siglo XIX. ¿Por qué no llegó a Hispanoamérica? Porque, bueno, fue muy trascendente. Lo que pasa es que autores, bueno, como este Rubén Darío va a proponer la aparición del modernismo, y el modernismo tenía dentro de sus ingredientes elementos, rasgos, características del simbolismo francés. Pero cuidado, no vayas a pensar allá. Entonces el modernismo deriva del simbolismo, es como su hijito. No es así. Porque Rubén Darío recuerda, esto lo hicimos en otra clase pasada, aplica el sincretismo, es decir, el cosmopolitismo de ver lo que está en la actualidad, está el simbolismo, está el parnasianismo, está el decadentismo europeo, la poesía del poeta norteamericano Walt Whitman, también está el decadentismo europeo. Y va a tomar de esos elementos y con eso crea el modernismo. Entonces, dentro de los ingredientes del modernismo hispanoamericano están los rasgos destacados del simbolismo. ¿Ok? Entonces, como Rubén Darío crea el modernismo, aquí en América, en lugar de que haya simbolistas, lo que hay es modernistas, porque el modernismo ya estaba abarcando parte del simbolismo. Como que aquí se puso de moda que todos sean modernistas, siguiendo a Rubén Darío, y el simbolismo como que ya se dejó de lado porque dijeron, ¿para qué voy a hacer simbolismo si el modernismo ya tiene ya esas características llamativas? Entonces, miren, Eguren, siendo condiscípulo de Chocano, literalmente compañero de carpeta de Chocano, y Chocano siendo uno de los autores más destacados del modernismo, no quiso ser modernista. Así de sencillo, o sea, entendamos esto, él no le dio la gana de ser modernista, no quiso serlo. Los demás de su promoción fueron modernistas. Chocano, el mejor, y era su pata. Pero él no quiso, o sea, dijo, no, yo no quiero ser modernista y nadie me puede obligar a hacerlo. O sea, así de sencillo. Más bien él dice, yo quiero algo diferente, yo quiero ser original, y está en su derecho. Así que él dijo, yo voy a ser simbolista, o sea, lee de frente a Baudelaire, que es el padre del simbolismo, Charles Baudelaire. Voy a escribirlo aquí ya, los autores del simbolismo. Charles Baudelaire, Baudelaire. Tenemos a Paul Verlaine y el legendario Arthur Rimbaud. Se escribe Rimbaud, se pronuncia Rimbaud. No Rambo, ese es otro. Rimbaud, dije. Ahí está. Ellos son los, le llamamos poetas malditos, ¿no es cierto?, del simbolismo francés. Entonces, Eguren dijo, yo voy a hacer simbolismo porque me da la gana, y hace una versión del simbolismo, es decir, lo adapta a su poética personal. Eso lo hace aún mejor poeta, porque no solamente imitó a los simbolistas, sino que hizo una versión propia del simbolismo. Entonces, como él es un autor simbolista y es el único simbolista peruano, no podemos decir que hay un simbolismo peruano, sino que hay un poeta peruano muy influenciado por el simbolismo. Ese sería José María Eguren Rodríguez. ¿Qué características del simbolismo destacan en su poesía? Ahí lo tienes, ahí bien clarito en la diapositiva. Voy a proceder a explicarla un poco. Primero, la orquestación musical del poema. ¿A qué se refiere eso? Suena complicado, pero si lo entendemos de una manera muy simple, vas a ver que no te va a parecer complicado. Presta atención, no te distraigas, vas a ver que lo vas a entender. Primer punto, un poema es el uso del lenguaje. Segundo punto, el lenguaje se basa en sonidos. Cuando tú hablas, cuando tú gritas, cuando tú susurras, usas sonidos para comunicarte. Por lo tanto, si el lenguaje es sonido, es posible crear con ese sonido una melodía.
un sentido eufónico del sonido, es un sonido agradable, que sea sensiblemente hermoso. Y eso lo voy a lograr con las sílabas de las palabras que componen un poema. Las sílabas tónicas van a marcar el ritmo y el resto de sílabas generan una melodía. Dirás allí, profe, pero yo puedo crear melodía con las palabras, pero colocar la palabra exacta con el significado que quiero dar y que dé el sonido agradable que quiero lograr debe ser bien complicado, profesor, hacer esa conjunción entre el contenido de la palabra y su sonido. Sí, alumnos, es bien difícil, bien difícil. Lo digo por experiencia propia, que yo he tratado de escribir poemas con métrica y rima por un proyecto personal que tenía, eh, y bien difícil. Estar todo el día pensando en eso es como un rompecabezas, es como una jugada de ajedrez complicada. Así que mis respetos aseguren que lograba esta sonoridad, pero también lograba una poesía muy llamativa en su contenido. ¿Ok? Ahora, la otra característica importante es la sugerencia. Los simbolistas no te dicen el mensaje de modo directo. No son como el modernismo de Chocano, ¿no? Chocano dice, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. O sea, y da ganas de decirle, ¿quién te preguntó? ¿No? O sea, de frente, soy tal cosa, ¿no? O sea, en cambio, en la poesía de Guren nunca vas a encontrar esas cosas, porque en la poesía de Guren, él da a entender, él usa el nivel, vamos acá, el sentido connotativo del lenguaje. ¿Ya? El sentido connotativo del lenguaje. Bueno, lo he escrito en el chat, ya salió un rato, ya salió, ¿no es cierto? Es decir, la sugerencia es que él en lugar de decirte, la vida es un ciclo constante en el que todos los días repites y repites tus mismos actos y tienes que luchar contra eso todo el día. Eso es lo que diría pues alguien denotativamente. Pero Eguren no hace eso. Eguren, en lugar de decirte que la vida es cíclica y repetimos constantemente los mismos actos día tras día, él te dice, desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su seño. Por la luz cadmio, perdón, falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Como ves allí, eh, está hablando de unos seres muy pequeñitos que se van peleando, ¿no? O sea, pero esto representa el tiempo cíclico y la lucha como esencia de la vida. Algo muy parecido al concepto de la vida que tiene Homero en la Ilíada. Eso es justamente la sugerencia. Te está dando a entender que la vida es cíclica, pero lo hace a partir de personajes infantiles. Él nos muestra un mundo, una cosmovisión, un mundo formado de seres infantiles como Juan Volantín, Peregrín, cazador de figuras, el Duque Nuez, las Valquirias, la niña de lámpara azul. Dice acá, los que hacen freestyle son simbolistas. Eh, eh, ¿Cómo que los freestyle? ¿Qué me estás hablando? Creo que me voy a desintonizar ahorita. Lo que pasa es que el freestyle, hasta donde yo he visto, dicen, o sea, hay freestyle de crítica social, ¿no? He escuchado. Y otro freestyle que juega, mira, este joven tiene su cara de un hombre serio, con sus lentes de Clark Kent, como Superman, a su enamorada, trata a él, y no sé qué hablan ahí, inventan según la cara o la vestimenta de las personas. Y otros empiezan a hablar de política, o sea, no necesariamente que son simbolistas, simplemente el freestyle tiene un sentido poético de manejo del lenguaje, ¿no? Pero el simbolismo, para que sea simbolismo en freestyle, tendría que decirte, contarte, por ejemplo, algo fantástico en sus versos, pero que represente algo de la vida real, ¿no? Por ejemplo, que te hable, no sé, de un duende que molesta a los niños cuando duermen, y eso significa no sé, la anemia infantil, ¿no? Que representa algo así, o sea, muy, pero muy indirectamente refleje algo que hay que interpretar, pero rompiéndose la cabeza, ¿qué significa? A eso voy, eso es la sugerencia. Un nivel connotativo
fuerte, ¿no? No tan sencillo de entender. El freestyle lo veo muy sencillo, claro, es lo que permite el verseo del momento, ¿no? Y tampoco hay que ser tan profundo porque ahí demuestras digamos, tu capacidad de improvisación. Yo más bien al freestyle lo vincularía con los cantares de gesta medievales, con los juglares. Con eso sí me parece, porque cogen un tópico y a partir de eso empiezan a versear. Parecido al freestyle yo lo veo al juglar, ¿no? Al juglar medieval. Ya, ¿no? Ahí podríamos hacer la comparación, ¿no? No con los simbolistas. Ahora, sigamos. El cromatismo, ¿no es cierto? El cromatismo, presencia del color, ¿está bien? Está vinculado a la idea de manejar la gama de los colores. O sea, colores fríos, colores cálidos, combinar colores. Y eso también lo hace mucho Eguren en su poesía. Los colores adquieren significados en su poesía. Por ejemplo, en este poema que acabamos de leer, si tú ves la primera estrofa, está mezclando el rojo con el dorado, como que inicia un incendio, ¿no? Luego en la segunda estrofa ya apaga el incendio porque usa el verde y el púrpura, que son colores fríos. Luego, en la tercera estrofa habla del oro y azul, o sea, dorado y azul. Otra vez un pequeño incendio, ¿no? Luego un fondo blanco con unas pequeñas figuras negras en el fondo, ¿no? O sea, el blanco y el negro. Y cerramos con el rojo y el negro, ya colores más opacos, como el atardecer ya. O sea que se manejan los colores por intensidades también. ¿Está bien? Otro poema que nos hace entrar en un mundo de sueños, un mundo fantástico, es La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino de encantación en un derroche y en deleda vaporoso azul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. ¿Ok? Este poema también es muy famoso del poemario La canción de las figuras. Mis jóvenes, estamos llegando a la parte final de esta parte de la clase, así que me gustaría saber si tienen preguntas, aparte del freestyle respecto al simbolismo, ¿no? ¿Qué diría Charles Baudelaire? Seguro está el polvo ahí en su ataúd que es cajita, ¿no? O sea, pobre Baudelaire. El pobre Guren, Guren está ahí, que están diciendo, ahí en el perdícaro maestro va a penar ahora, hermano. A ver, jóvenes, sí, ¿alguna pregunta por ahí? Cuando no hay preguntas, seguimos. Nos toca hablar ahora del movimiento colónida, ¿está bien? Ya les dije que este movimiento o grupo literario con la revista está enmarcado en el posmodernismo, ¿no? Es una de las manifestaciones más importantes del posmodernismo peruano. Colónida nació como un proyecto de un grupo de amigos capitaneados, liderados por Abraham Valdelomar. Lo que pasa es que, y esto lo vamos a ver de un rato, Valdelomar viajó a Europa en 1913 y hasta el 15 permaneció en Europa y volvió al Perú allí y volvió convertido en un dandy, ¿no? Y entre sus actividades como dandy, su idea fue establecer una revista con sus amigos, chicos de provincia, ¿no? Como Alberto Hidalgo y Percy Gibson, que eran arequipeños, Pedro Zulem, que era tacneño. Hoy en día la Biblioteca Central de San Marcos se llama Pedro Zulem, integrante del grupo Colónida. También estaba el moqueguano José Carlos Mariátegui, que bueno, nació en Moquegua, pero muy niño se mudó a Huacho, ¿no? Y ahí creció.
También estaba el huancaíno Federico More, y también en este grupo colónico estuvo el iqueño y líder Abraham Valdelomar. Algunos alumnos podrían decir, profesor, pero ¿por qué no había chicos de Cajamarca, de Piura, de Chiclayo, de La Libertad, no? Ese lado. No había de ese lado, chicos, porque ellos tenían su propio grupo, ya en Trujillo, estaba la Bohemia de Trujillo, de ahí derivó como Grupo Norte. Ellos hicieron su propio grupo literario, ¿ok? Ahí estaban Antenor Orrego, Alcides Espelucín, César Vallejo, Don Raúl Aya de la Torre, entre otros, ¿no? O sea, eran también un grupo interesante, ¿no? Y hubo cruces, ¿ah? Hubo cruces porque Vallejo vino a Lima como representando al grupo trujillano, y Juan Parra del Riego, un limeño que estaba en el grupo Colonia, viajó a Trujillo y como que hubo ese crossover, ¿no? De representantes que se llegaban a contactar. Sobre todo Vallejo, que cuando llegó a Lima en el 17, se hizo muy amigo de Valdelomar, de Mariátegui, y estuvo con los chicos del grupo Colónida también, pero ya no participó en la revista porque llegó un año después de la publicación. ¿Ya? Muy bien, ya sabemos un poquito más de este grupo Colonia, ya saben que eran chicos de provincia, que eran chicos de clases medias y que se enfrentan a la oligarquía limeña representada por los arielistas, liderados por José de la Riva Agüero y Osma. Este grupo Colónida inició en 1909 cuando publicaron la revista Cultura y luego en 1910 la revista Contemporáneos, pero en el 16 se consolida con el liderazgo de Valdelomar, que acababa de volver de Europa, convertido en un dandy, ¿ok? Y ahí sacan la revista Colónida. A ver, chicos, si han estado atentos a la clase, me van a contestar esta pregunta. ¿Por qué se llama Colónida a esta revista, a este grupo? ¿Por qué Colónida? ¿De dónde viene el nombre? A ver, pueden tomar el micro y responder o escribir en el chat, como gusten. Les digo porque ya les expliqué eso al inicio de clase y solo es recordar y ponerlo, ¿no? O decir, vamos chicos, pero no, ¿por qué se llama Colónida el grupo? No, no es por la colonia. Sí le expliqué al inicio de clase, a alguien que está atento a esa parte que lo ponga en el chat. Ajá, ahí está Areli. Muy bien, Areli. Por Cristóbal Colón. Ahí está, Isabela también la ha puesto. Claro, eso lo explicamos al inicio de clase. Porque Cristóbal Colón buscó nuevas tierras, nuevos horizontes, y estos chicos buscaban nuevos temas, nuevos derroteros para nuestra literatura. Con ese sentido de Cristóbal Colón, Colónida. ¿Está bien? Estos chicos, el movimiento significó un espíritu crítico y rebelde contra las modas, es decir, contra el modernismo, ¿ok? Que era la moda literaria, y las castas como el grupo arielista, liderado por José de la Riva Agüero y Osma. Estos muchachos todavía admiraban la belleza formal, la imagen y el color, o sea, todavía seguían con los ideales estéticos del modernismo, pero temáticamente se van a diferenciar. Temáticamente, ellos no quieren hacer la temática de ese engreimiento de la soberbia, hablar del pasado incaico, la colonia, o de los caballos conquistadores, o hablar del cóndor como un animal rimbombante, ¿no? Ellos hablan ya no hablan del cisne, ¿no? Ya los colonias hablan del gallo de pelea, ¿no? O sea, de lo cotidiano, la familia, ¿ok? Les voy a hacer una comparación, alumnos, a ver, vamos a hacer la comparación. Vamos a ver un poemario típico, o un poema típico del modernismo. El poemario, o el poema, perdón, Blasón de Chocán, para que vean la diferencia, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Voy a compartir. Miren, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto, un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real.
Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española, incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Mira, o sea, menos que eso no puede ser. Es decir, estamos viendo aquí que no. O sea, Atahualpa y Pizarro valen lo mismo. ¿Ok? Atahualpa y Pizarro valen lo mismo. Y obviamente hay mucho ego aquí, un tono grandilocuente. Ahora, este poema que acabamos de ver, Blasón, es un soneto alejandrino. Es un soneto porque tiene un cuarteto, acá los primeros cuatro versos, primer cuarteto, fíjate la rima, age al, segundo cuarteto, age al, primer terceto, oro, or, último terceto, ido, or. ¿Ven? Ahí está la rima, ahí están los versos, ¿no? 14. Tristitia de Valelomar también es un soneto alejandrino. Tiene también, bueno, acá le han puesto mal de dos cuartetos y acá la malograda. No saben poesía los que hacen esto, pues no, ya la copian por copiar. Este verso de aquí debería ir pegado a la siguiente, ¿no? Son dos cuartetos, dos tercetos. Ya, acá. Ya saben, que no estudian literatura a veces cometen errores cuando hacen zapatero tus zapatos. Ok. Ahora, leamos este poema Tristitia de Valdelomar, que es una muestra clara, clarísima, ¿no es cierto? De el posmodernismo y su propuesta estética. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado, y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Eso es lo que quiero destacar aquí, es el hecho de que esta poesía tiene la misma métrica, la misma forma que el de la zona de Chocano, pero su contenido y su tono son muy diferentes. O sea, el tema es la infancia aldeana, el hogar. En cambio, en el de Blasón era el pasado prehispánico, la conquista, el abolengo familiar del autor. Y acá nos pone que al final le era triste porque nadie le supo enseñar a ser alegre. O sea, medio emo ese poema de Tristitia, ¿no es cierto? De Valdelomar. Espero que hayan captado las diferencias, está bien, que les estaba comentando. Muy bien. Entonces, ya sabemos que ellos proponen una nueva temática y todavía admiran la belleza, la descripción bonita, el colorido, pero temáticamente ellos quieren cambiar. La actitud también es otra frente a la poesía. Hablemos ahora del máximo exponente de este grupo colónica, el legendario Abraham Valdelomar. Él nació en Ica, en la ciudad de Ica. Cuando era pequeño, unos 4 años, su padre consiguió trabajo en el puerto de Pisco y se mudó con toda su familia. Él ya tenía ya varios hijos. Abraham fue, si no recuerdo mal, el sexto de 9 hijos. Se mudó con toda la familia y los hijos que iba a tener también ya a Pisco, a un pueblito, un centro poblado junto al mar, cerca al muelle del puerto de Pisco, llamado San Andrés. Está bien, San Andrés de los Pescadores, que en aquel entonces estaba a unas 7, 8 cuadras de Pisco, porque Pisco era como un pueblito. San Andrés era un pueblito más chiquito que estaba junto al mar, ¿ok? A pasar el tiempo, hoy en día Pisco es grande, es una ciudad, y San Andrés ya no es un pueblito cercano, aledaño a Pisco, ahora es un distrito de Pisco. Justamente el año pasado estuve por Ica. Y cuando volvía de Ica a Lima, pasé por Pisco y vi el barrio de San Andrés.
Y bueno, tuve ganas de bajarme de la movilidad en que estaba y pasear y encontrar la casa de Valdelomar, tomarme una fotito, yo, pero no, no tuve tiempo, así que pasé nomás por ahí cerca. Pero sí me di cuenta que estaba la playa muy cerquita a San Andrés, ¿no? Y Pisco está como que más metido hacia adentro, ya como entrando al valle de Pisco, ¿no? Entonces, eh, Valdemar creció en ese lugar, ¿no? O sea, su infancia desde los 4 años hasta los 13 pasó en ese pueblito, junto al mar, viendo a los pescadores todos los días, jugando con sus hermanos en la escuelita, ¿no? Hasta los 13 años. A los 13 años se mudó a Lima. Acá en Lima, su papá consiguió trabajo en la aduana del Callao, o sea, del puerto del Callao, y él, Lomar, comenzó a estudiar en el Colegio Guadalupe, que en ese entonces era el colegio nacional más prestigioso y uno de los mejores colegios que había. Ahora, ¿por qué el Guadalupe era un colegio tan prestigioso? Esto es porque en ese tiempo los profesores de San Marcos dictaban en el Colegio Guadalupe, muchos de ellos en la mañana, y en la Universidad de San Marcos en la tarde-noche. El nivel era muy alto en el Colegio Guadalupe. ¿Okay? Varios peruanos ilustres han estudiado en ese colegio, el Colegio Guadalupe. Yo recuerdo todavía bastante que cuando yo era niño, el hermano mayor de mi papá, Juan de la Cruz Gutiérrez, mi tío, que era el hermano mayor, había estudiado, había venido de provincia y estudió en el Guadalupe, ¿no? Y era un hombre que no tuvo, bueno, tuvo secundaria completa en el Guadalupe, pero no llegó a estudiar a la universidad. Entró a la Fuerza Aérea, fue sanitario, o estuvo en la Fuerza Aérea un tiempo, luego se salió de la Fuerza Aérea, pero mi tío se expresaba de manera muy educada, tenía trato, era muy como respetado por su trato, su manera de expresarse, buen matemático también mi tío, que hizo su vida ya en la sierra, pero era alguien bastante respetado, ¿no? Y todo por su formación en el Guadalupe. Yo decía, solamente estudió en el Guadalupe y era un tipo que hablaba muy bien, se notaba leído. Y eso explica, por ejemplo, ¿no? Cómo Valdelomar, que estudió en el Guadalupe, luego ingresó a San Marcos, ¿no? Pero solamente en San Marcos hizo un ciclo. Y, y aún así era un tipo extraordinario, Valdelomar. O sea, yo pienso que el Guadalupe lo formó, o sea, un muy buen colegio. Inclusive mi tío decía a mi papá, yo quiero que mi sobrino estudie también en el Colegio Guadalupe, o sea, que quería que estudie yo en el Guadalupe, pero cuando yo estaba niño, para entrar a Guadalupe secundaria, Guadalupe no era ni la sombra de lo que era en los buenos tiempos, ¿no? Y yo recuerdo varios compañeros de literatura, un par estudiaron en el Guadalupe, me contaban que todo era pelea a la salida del colegio, se peleaban con otros colegios, por las chicas del colegio Argentina, a pedradas por toda la avenida Alfonso Ugarte, harta mecha, interrumpían el tráfico. O sea, es una desgracia el colegio, ¿no? Que te linchaban, o sea, había alto bullying de alto nivel ahí. Y suerte que no me mandaron más bien ahí, ¿no? Pero ya era la decadencia del cole, pero cuando Valdelomar estudió ahí era un super colegio. ¿Ok? Ahora, era como el COAR, ¿no? Algo así, de máximo rendimiento. Valdelomar, a los 16 años, todavía estando colegial, ganó un concurso de caricatura en el diario La Prensa. Y a partir de entonces empezó a trabajar como periodista, como caricaturista y luego como redactor de artículos. Como te conté, ingresó a San Marcos, pero solamente estuvo un ciclo. Profe, ¿por qué no estuvo más tiempo Valdelomar? Lo que pasa es que Valdelomar, de arranque, así, de arranque, cachimbo nomás de San Marcos, quería ser elegido en las elecciones nacionales como el presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios del Perú. Imagínate qué tal cargo. Y obviamente perdió porque era un pulpín, ¿qué va a ganar? Estaba empezando su carrera. Y se asó y le dijo, no, no, esto de ser universitario ya no va conmigo. Y se retiró de la universidad y empezó una carrera muy brillante como periodista. Sus crónicas eran leídas con delicia, era muy fino. Yo lo podría comparar con Jaime Bailey, ¿no? Más o menos por ahí va la idea. Un tipo, Jaime Bailey con la televisión, ¿no? Un tipo inteligente, muy culto, muy incisivo, muy capaz, que critica y que la gente le simpatiza por su inteligencia. Eso era Valdeloma, exactamente lo mismo. Ya cuando tenía unos 24 años, entró en la política con Billinghurst, Guillermo Billinghurst, que llegó a ser elegido presidente del Perú. Cuando Billinghurst fue elegido presidente del Perú, le dijo a Valdelomar, bueno, Abraham, gracias a tu aporte, a mi campaña, he sido elegido, así que, ¿qué premio quieres? Ya, dime una vez qué quieres. Y Valdelomar le dijo, Guillermo, tú ya sabes. Y Billinghurst, ¿estás seguro, Abraham? Sí, Guillermo, estoy seguro. Y se lo dio.
Se lo cumplió, se lo cumplió, ¿sí? Ahora, chicos, pongan ahí en el chat. ¿Qué le pidió Valdelomar a Billinghurst como recompensa por su apoyo, ¿no? En la campaña. A ver, pónganlo, pónganlo, chicos, en el chat. ¿Qué es lo que tú, si fueras un joven escritor, quisieras, ¿no? Que te den como premio, ¿no? Por si acaso, ahí Valdelomar ya había publicado novelas cortas, era un periodista muy reconocido por sus caricaturas y también por sus artículos. O sea, publicar ya publicaba. La gente piensa que publique su primer libro, ya había publicado. Otra cosa más importante todavía. A ver, ¿qué puede ser, chicos? ¿Alguna idea? Vamos. Director de un diario. No, eso con el tiempo. Y tuvo su revista después, Valdelomar, ¿no? No, 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 algo mucho más interesante, ¿ah? Mucho más interesante. Ya, mejor les pongo el video para que lo vean, cuál fue el premio, ¿ya? Y también vemos un poquito de su biografía cuando ya Billinghurst le da el premio y lo que pasa con él después. Vamos a ver eso, ¿ya? Les pongo el video, mucha atención ahí. Por favor. El 30 de mayo del año 1913, el joven escritor Abraham Valdelomar aborda en el Callao el barco Ucayali, cuyo destino más lejano son los puertos del viejo continente. El escritor ha sido nombrado secretario de la legación del Perú en Italia y desempeñará su cargo en Roma. A pesar de su corta edad, 25 años, Valdelomar es una celebridad en el Perú. Desde la adolescencia ha escrito sin detenerse. Ya ha publicado 3 exitosas novelas breves, poemas y muy leídas crónicas periodísticas. También firma dibujos y caricaturas en las portadas de las revistas. La travesía hasta Roma demandaba casi 2 meses y medio. Siempre había soñado estar en la ciudad eterna, pero ahora, al caminar por sus calles, se da cuenta que la gente pasa por su lado sin reconocerlo, sin admirarlo. Una experiencia totalmente nueva para el famoso Valdelomar, acostumbrado a la admiración y el halago constante de los limeños. En Roma, el escritor se sintió solo y extranjero. Entonces, en medio de la gran ciudad que lo ignoraba, recordó el pequeño pueblo de su infancia. Recordó escribiendo. En sus páginas aparecieron nuevamente el mar y la campiña de Pisco, y volvieron sus padres y hermanos y un hermoso gallo de pelea, que hoy todos conocemos, el Caballero Carmelo. Valdelomar recordaba Pisco, pero más precisamente la vecina caleta de San Andrés de los Pescadores, la hacienda Caucato, donde pasaba algunos días de vacaciones, y su sencilla casa junto al mar. A esta casa llegaron los esposos Carolina Pinto y Anfiloquio Valdelomar, cuando éste encontró trabajo en la aduana del puerto de Pisco. Ellos venían de Ica, donde habían tenido a sus 9 hijos. Abraham era el sexto y había nacido el 27 de abril del año 1888. En la obra de Valdelomar, sus evocaciones casi siempre reflejan vivencias personales. Sin embargo, como todo escritor, muchas veces modifica la realidad y cambia esos recuerdos y experiencias de la forma que mejor conviene a su relato. Así, en la lejana ciudad de Roma, la casa de su infancia se hizo más grande y luminosa. Allí volvió. Bien, interrumpo este video tan bonito porque en esta parte específica vamos a ver el inicio del cuento El Caballero Carmelo. Mucha atención aquí. Cuando Valdelomar, como acaban de decir en este video biográfico, estaba en Europa, él en Roma, se sintió lejos del Perú, se puso feeling, digamos,
y recordó su infancia y empezó ese espíritu del posmodernismo de reivindicar la provincia, reivindicar lo cotidiano como tema literario. Ahí es donde escribe Poema Tristitia, el cuento El vuelo de los cóndores, el cuento Evaristo Sauce que murió de amor y el cuento El caballero Carmelo. Este cuento lo escribe en 1913 en Roma, muy lejos del Perú. Y este cuento tiene como narrador a ese niño que ven sentadito ahí. El niño, Abraham se llama, de unos 9 años más o menos. Él nos narra este cuento en primera persona, pero él es una primera persona que no es protagonista, él es una primera persona que es testigo de los hechos. ¿Está bien? Así que vamos a prestar atención, vamos a ver escenas del cuento El Caballero Carmelo ahora, y bueno, como luego vamos a repasarlo cuando vemos el argumento. Atentos, recuerden que esta parte ya no es biografía de Vale Lombard, este es el cuento del Caballero Carmelo con un personaje autobiográfico que es el niño narrador que nos cuenta esta historia. Atentos, por favor. Vio a Berce jugando en su puerta, desde donde miró venir a un alto jinete sobre un caballo de paz. Era el hermano mayor, que después de una larga ausencia volvía a casa. Se le veía viejo, y detrás del contento del regreso, un poco entristecido. Su ruta había sido larga, traía regalos de muchos pueblos distantes. El último regalo, el que había comprado para su padre, estaba oculto en una caja misteriosa. Era un gallo de pelea. Valdelomar lo describió así: esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Tal gallo, sin embargo, se crió como un gallo muy temido. Una pequeña aclaración. Vamos a poner aquí. Cuando el Carmelo llega a la casa, se hace parte del contexto familiar. Es un gallo joven de pelea y es entrenado para el combate. Es un gallo de raza y le entrenan, o sea, en el sentido físico, para que pelee mejor. Y se convierte en un gallo muy famoso en toda la provincia de Pisco. Es un gallo ganador, peleaba de manera noble, sin humillar a sus rivales, ganaba limpiamente las peleas, no recurría a aletazos o picotazos, como nos dicen en el cuento, sino que utilizaba la navaja que le habían colocado en la pata para poder matar a su rival. Repito, sin humillar al rival, sin maltratarlo de más. O sea, un gallo, un caballero, ¿no? Y por eso el gallo era famoso, porque había ganado muchas peleas y siempre ganaba, y aparte de eso era un gallo que peleaba noblemente. Entonces, pasan 2 años de este gran auge del gallo y ya como tiene cierta edad, lo consideran que ya debe retirarse, que es un gallo ya veterano, ¿no? Ya viejito, ya va a pasar su pensión en el Banco de la Nación, hace su chequeo de salud mensual, ha colgado las navajas. Y es en ese momento que el papá, el dueño del gallo, ¿no es cierto? Recibe un insulto en la calle, ¿no? Un aficionado le dice, tu gallo Carmelo es un gallo chusco, y el gallo ajiseco, mi gallo, es mejor que tu gallo Carmelo. El ajiseco, que es este gallo que aparece aquí, color del ají seco, no sé si han visto ese condimento en el mercado, es un rojo bien encendido, ese es el color del gallo, ¿no? Es el ají seco. Era el gallo de moda, el gallo que había reemplazado al Carmelo en ser el gallo protagonista, que era joven y estaba en su apogeo. Ahora, cuando el papá del niño narrador, el dueño del gallo, al que le habíamos obsequiado el gallo, pacta la pelea, él lo hace porque han ofendido el honor de su gallo, la fama de su gallo de pelea, y por lo tanto tiene que hacerlo valer. Muy bien, entonces, el ajiseco es el gallo que está de moda y el Carmelo ha sido ofendido. Inclusive lo dicen en el cuento, el Carmelo es más prestigioso que el alcalde del pueblo. Imagínate, y aún así se atrevieron a ofenderlo.
el papá está piconazo y por eso acepta la pelea. La pelea va a ser el 28 de julio en el Coliseo de Gallos de Pisco. 28 de julio por fiestas patrias, pero también porque estas fiestas patrias coincidían con el día de San Andrés, el patrón del pueblo. Entonces, el día de San Andrés coincidía con fiestas patrias y se celebraba una gran jugada de gallos en Pisco, en honor a San Andrés de los Pescadores. En esa pelea de gallos va a participar la antigua leyenda que es el Carmelo con el nuevo gallo campeón que es el Ajiseco. Esa es la pelea que va a servir de final emocionante a este cuento. Presenciemos la pelea. Un gallo muy temido, que había mandado a mejor vida a muchos rivales en los ruedos de la provincia. El 28 de julio, el Día de la Patria, se enfrentaron los dos gallos. Armados con relucientes navajas, fueron puestos sobre la arena. Y pronto empezaron a embestirse y a herirse. El Ajiseco, el favorito en las apuestas, parecía el vencedor inminente. El Carmelo ya tenía un corte mortal, pero Valdelomar contaría después que su gallo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival. Una estocada que lo dejó muerto en el sitio. De regreso a casa por la orilla del mar, el vencedor casi agonizaba en brazos de su dueño. Tenía heridas demasiado profundas. A pesar de los cuidados, murió 2 días después, mientras miraba el crepúsculo. Recordando a aquel gallo de su infancia, Valdelomar escribió en Roma el cuento El Caballero Carmelo, el primero de varios relatos ambientados en su entrañable Pisco. Su prosa ya no tenía las afectaciones de antes. Muy bien, entonces ya vimos hasta este punto la referencia a este famosísimo cuento y obviamente que tiene que ver con la infancia, los recuerdos del autor, que obviamente cambiados a partir de la ficción literaria. Valdelomar estuvo un tiempo en Europa, pero luego tuvo que volver, porque Billinghurst eh, cayó, ¿no? Cayó el gobierno de Billinghurst y él tuvo que retornar. A ver, por acá Mireia nos había puesto que le pidió un reconocimiento puesto en alguna editorial. Bueno, no necesitaba eso porque ya era tan famoso que él podía conseguir un puesto donde a él le gustase. Como vimos, su recompensa fue viajar a Europa, el viaje a Europa, esa fue la recompensa, con un cargo, ¿no? De secretario, ¿no? La cosa es que él se iba a Europa. Antes de volver a Perú, después de la caída de Billinghurst, él se dio su paseíto, se fue por París, estuvo en Nueva York y volvió de allá. Volvió a Perú en el 15, convertido en un dandy. Esa es la parte famosa de Valdelomar, cuando él vestía de amarillo un traje frac amarillo que se había traído de Europa, con guantes blancos. Así vestido iba al Palais Concert. El Palais Concert era en ese tiempo un centro, bueno, un edificio grande de 4 pisos. En el primer piso algo así como heladería. El segundo piso era un café. El tercero era un restaurante y el cuarto era un bar, un club nocturno para que la gente vaya a conversar hasta las horas de la noche. Palomar llegaba y ese era el epicentro de la élite limeña, era el Palais Concert. En aquel entonces, el Jirón de la Unión era una calle de lujo, la calle de Lima que imitaba a los bulevares en Francia, donde había vitrinas, lo último de la moda. Para gironear, o sea, para ir por el Jirón de la Unión, gironear, tenías que ir con tu mejor ropa y con las mejores juntas posibles que podías conseguir para gironear, ¿no? Tenías algún amigo que tenía su vecino que era alguien distinguido, una familia importante, oye, con tu amigo, pues para ir a gironear, para que no nos miren mal, ¿no? Y con él ahí hay uno de acá de la élite que va con este grupo, o sea, eso era gironear. Palelomar, que era de un origen recontra plebeyo, porque era de familia de provincia,
papás que han trabajado, ¿no? Mamá, mamá de casa, papá trabajador de aduana, no era una persona de la élite. Y a pesar de eso, por ser el quien era Valdemar, iba con su traje amarillo al Palais Concert con sus amigos. Llegaba al Palais Concert besándose las manos. Ese lugar legendario queda en el cruce de la avenida Emancipación con Girón de la Unión. Es una esquina. Por suerte no han derribado el edificio. Toda la fachada está intacta. Pero ahí funciona ahora un Saga Falabella, algo así. Pero es por dentro. Por fuera y las estructuras internas, las columnas la han respetado. Pero adentro ya es un Saga Falabella. Bueno, ya nada, porque le iban a derribar. ¿Ah? Le iban a derribar el edificio, por eso no lo hicieron. ¿Ok? Yo recuerdo cuando en los 90 iba por el Girón de la Unión, yo veía ese edificio y ahí funcionaba la discoteca Cerebro, ¿ya? Y después, cuando cerraron la discoteca Cerebro, había un letrero que decía 3 por 10 consumo y afuera vendían rachi, choncholí y anticucho. Tremenda parrillaza que había ahí. Ahora está recuperada la esquina, ya es un Saga Falabella, dignamente bien arregladito, ¿no? Y no lo han derribado, que eso me encantó, que no lo derriben, ¿no? Un lugar legendario. Allí era donde Valelomar, pues, se besaba las manos y la gente decía, ¿por qué te besan las manos? Y Valelomar, beso estas manos que han escrito cosas tan bellas esta tarde. Se besaba las manos. ¿Qué te imaginas? En la mesa estaba con Mariate y con Vallejo, y llegaba González Prada, maestro, ¿no? Y a otra mesa estaban los arielistas. Ahí están los rivales, ¿no? Los arielistas, ¡ay, es que se quede ese Valdelomar!, ¿no? Y empezaba la bronca. Era tremendo este Valdelomar. Valdelomar firmaba sus obras como el conde de Lemos, haciendo una burla a esta aristocracia limeña, porque él no era el conde de nada, pero se ponía el conde de Lemos para molestar. Luego ponía Val del Omar, ese era su nombre, ese apellido, Val del Omar, así firmaba sus obras, Val-del-Omar, así, ¿no? Como haciendo alusión a un apellido árabe. Era un mate de risa, Vale, Omar con sus ocurrencias. Acá él aconseja a Vallejo, ¿no? Vallejo, debes publicar, ¿no? Porque era César Abraham Vallejo, como que era Abraham, decía Tocayito, le decía con cariño, Tocayito, debes publicar tu libro, tu poemario. ¿Cómo puede ser que un poeta o tu catador no publique? Y ahí es que Vallejo se animó a publicar su primer poemario, que fue Los Heraldos Negros. ¿Está bien? Palomar para eso estaba en carrera política. Palomar quería ser elegido diputado por Ica y fue elegido. Hizo campaña, viajó a provincia, fue elegido diputado por Ica y estaba ya como diputado y en una cena, bueno, un almuerzo en un restaurante campestre en Ayacucho, sufrió un accidente terrible. Se cayó por las escaleras, dicen que estaba un poco ebrio, los que hablan mal de él dicen que estaba drogado, ¿no? Y la cosa es que se cayó las escaleras, se rompió la espalda y esa herida pues fue fatal, murió Valdelomar, nos dejó a los 31 años de edad. Muy prematura la muerte de Valdelomar. Obviamente, una gran promesa que tal vez no cuajó lo mejor de su obra, aunque estaba yéndose por el lado de la política también, ¿no? Quién sabe, ahí quedaba como político y ya no avanzaba más en su obra, pero todo queda en la especulación tras su muerte. Revisemos sus características, las características de la obra de Valdelomar más importantes. Valdelomar destaca mucho en el cuento y la poesía, ¿no? Es decir, fue un gran cuentista. El Caballero Carmelo probablemente es el inicio del cuento moderno en el Perú. Sí, así de importante es este cuento que él escribió en 1913, pero que estuvo publicándolo en revistas y diarios e inclusive ganó premios internacionales con ese cuento. Y ya se publicó después como un libro de cuentos que iba el Caballero Carmelo con otros cuentos más, en un volumen, libro de cuentos titulado El Caballero Carmelo, porque es el cuento más famoso de todos, ¿no? Y también fue un buen poeta, Valdelomar. Y hay que decir también que fue un gran periodista, hay que decir también que fue un excelente caricaturista. Era un artista carta cabal, Valdelomar. Sobresale en sus obras más famosas, como El Caballero Carmelo, por ejemplo, el tono nostálgico, tierno e íntimo, vinculando las escenas familiares de su infancia con el ambiente rural provincial. Los espacios siempre relacionados en sus cuentos y poemas más famosos con el mar y la campiña de Piso. Bueno, repasemos el Caballero Carmelo. Ya vimos representada la pelea, pero todo inicia pues con el retorno de Roberto, este hermano mayor que vuelve de un viaje muy largo, monta un caballo de paso muy bonito,
con las alforjas hinchadas de tanto cosas que traía quesos de la quebrada de Humay, santitos de piedra de Huamanga de Ayacucho, calabazas de frijol colado de Chincha Baja, traía un gallo de pelea, o sea, estaba cargado el hombre, ¿no? Y ahí un regalo para cada integrante de la familia. Para el papá y el gallo de pelea, porque el papá era aficionado a los gallos. Repito, el gallo se vuelve parte de la familia y luego de ser un gallo legendario que ganó muchas peleas y era un caballero en arena, ¿no? Nunca humillaba a los rivales, no era un gallo petulante, así. Era una leyenda, el caballero Carmelo, ¿no? Tenía sus fans, tenía su club de fans, ¿no? Tú llegabas al pueblo San Andrés y preguntabas, disculpa, ¿quién es el alcalde del pueblo? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Y dónde vive el alcalde? No estoy seguro, amigo. Y el gallo Carmelo, el caballero Carmelo, vive acá a 2 cuadras a la vuelta. Así, o sea, un respeto, hay un respeto, ¿ya? Pero aún así, al papá le dijeron, al dueño, que tu gallo es un gallo chusco, ¿no? El dueño de la Giseco, buscándole bronca, ¿no? Para que el hombre se moleste, ¿no? Y que mi gallo Giseco es mejor que el tuyo. Y el Carmelo es una leyenda, ¿no? Entonces el papá dijo, no, que mi gallo es mejor que tu gallo, que le gana cuando quieras, donde quieras. El otro le dijo, ya, pues para el 28 de julio, en la fiesta de San Andrés, listo. Y pactaron la pelea y la apuesta. ¿Te das cuenta? Y por eso el Carmelo debe pelear. Y repito, yo era un gallo jubilado, ya era un gallo, había colgado las navajas, pero tiene que pelear por su fama de gallo, por su prestigio de gallo de pelear. Semanas antes de la pelea, vino un entrenador de gallos para entrenar al Carmelo, porque estaba fuera de forma, estaba como Rocky Balboa, ¿no? Para pelear con el campeón mundial. Tenía que volver a estar en forma. 3 días antes de la pelea, el entrenador tapó al gallo en su jaula y nadie lo podía ver. Ese gallo estaba en concentración absoluta, tipo un jugador de fútbol que va a jugar un partido por el campeonato de eliminación al mundial, algo así, estaba en concentración absoluta, sin gallina, para concentrarse de verdad. Entonces, llega el día de la pelea, viene el entrenador de gallos, saca al Carmelo de su jaulita que estaba aislado de todo, ¿no? Para que no lo ojeen, y el papá y el entrenador se van llevando al gallo a Pisco, tienen que caminar por la arena, ¿no? De San Andrés a Pisco. Los niños se quedaron como escalerita, llorando por su gallo, mi gallito, mi gallito. Y en eso cuenta el niño narrador que su hermana Jesús, su hermanita, le empuja, ¿no? Anda con él, pobrecito, acompáñalo. Y el chico tiene que correr varias cuadras para alcanzar al papá y al entrenador que estaban ya a mitad de camino hacia Pisco. Cuando llegan a Pisco, Pisco era una fiesta. Todo rojo y blanco, los pescadores con su sombrero de macora nuevo, los hacendados con su ropa de lujo. Todo era muy bonito. Había mixtura por aquí, todo. Llega al Coliseo de Gallos, que era el epicentro de esta algarabía, donde se daba la jugada de gallos más importante de la fecha. Y la gente hablaba, el Ajiseco versus el Carmelo, 100 soles de apuesta. Y en ese tiempo 100 soles era mucho más que hoy en día, era como el dólar, ¿no? O sea, hace 100 años, con 100 dólares te comprabas un auto. Ahora 100 dólares no te alcanzan ni para la llanta del auto. O sea, así, el sol también valía más en ese tiempo, así que apostaba mucha plata. Ahora pregunto, ¿por quién apostaba la gente, jóvenes, en esta pelea? ¿Apostaban por el Ajiseco o por el Carmelo? A ver, pónganme en el chat. ¿Por quién apostarías tú? A ver, ¿por quién quieres ganar plata? Está como en la apuesta esta que hacen de los partidos de fútbol, ¿eh? ¿Por quién apostarías tú? ¿Por el equipo que está jugando la Champions o por el equipo de Perú que quedó segundo lugar en el campeonato y apagaron las luces del estadio para que nadie vea la vuelta olímpica? ¿Por quién apuestas tú? Ahí está. A él dice, ya apostar por la Giseco, profe, con sinceridad. Ahí está. Claro, muy bien, Mireya. El Giseco. La gente quiere ganar dinero acá, claro que sí. Apuesta por el Giseco, pues es el equipo que está en la Champions League, ¿no? Va a jugar contra un equipo de Perú que le apagó la luz a la U para que no dé la vuelta olímpica en su estadio. Imagínate quién va a ganar, pues, ¿no? O sea, claro, todo el mundo apostaba por el Ajiseco, pero cuidado, que había algunos desadaptados que decían arriba Alianza y apostaban por el Carmelo, pero eran unos cuantos, unos cuantitos, ¿no? Creo que ellos más bien querían dar el golpe, ¿no? O sea, la apuesta, ¿no? El golpe de la apuesta, ¿no? Y llega el momento entonces de la pelea. El niño narrador dice, yo rogaba a la Virgen que saque con vida a nuestro paladino, nuestro gallito, ¿no? Él rogaba, él lloraba rezando. Y en eso empieza la pelea. Claro que antes de la pelea, el referee, hay un juez, chicos, en la pelea de gallos. Los gallos no pelean a la de Dios, hay una persona que controla todo. Va y mide las navajas. ¿Cuánto mide esta navaja? ¿Cuánto mide esta otra?
Le han puesto desinfectante porque la herida, pues cuando hiera el gallo, le ponen una crema desinfectante o alcohol a la navaja para que si muere, si hiere el gallo que sobreviva a las heridas no se le infecte. O sea, está bien controlado todo eso, ¿ah? Claro. Luego, el referee los llama a los gallos. Gallos, por favor, quiero una pelea limpia, nada de golpes bajos, ni pico al ojo, vayan a su esquina. Suena la campana y empieza la pelea. El niño narrador nos dice que el gallo ajiseco era un gallo que peleaba chusco, que metía letazo, metía picotazo. En cambio, el Carmelo peleaba de manera limpia. Yo con sus patas apuntaba la pechuga del ajiseco. La pelea estaba en pleno auge, caía el Carmelo, se levantaba, caía el ajiseco, se levantaba. Y en eso se separan los dos y un hilo de sangre corría por la pata del Carmelo. Estaba herido ya, una herida grave, pero aún así seguía peleando él. Seguían peleando los gallos. En eso, ¡pum! Se cae el Carmelo, ya no se podía levantar. Cuerpo dejó de responderle por la herida grave que tenía. Allí fue que la gente, pues, que estaba junto al dueño del Ajiseco, le dijeron, bien, Ajiseco, ya ganó, bravo, Ajiseco, bien. Pero el juez, el referee, ahí estaba el VAR, ¿no? Dijo, señores, el gallo Carmelo no ha enterrado el pico todavía. O sea, enterrar el pico quiere decir que está muerto o que se rinde el gallo. Y el Carmelo estaba con su pico bien levantado, porque no es que no quisiera pelear, sino que su cuerpo ya no le respondía. Entonces el ajiseco, en lugar de ir y ultimarlo al Carmelo, o sea, saltar sobre él y meterle una navajazo en su cabeza, ¡plas! Sacar su cerebro. No, el ajiseco no hizo eso. De manera altanera, se acercó al Carmelo, se paró a su costado, lo miró con desprecio y le dijo al público, apláudame. Y aleteó, kikiriki, o sea, menospreció al Carmelo como decir, ya fuiste, ya igual, ya gané. Y el Carmelo ahí pues no lo soportó. El Carmelo dijo, ¿cómo puede pasar esto? Dijo, ¿cómo pudo ser este suceso? Acá está el fragmento. Jadeantes, se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse nuevas apuestas en favor del ajiseco, y las gentes felicitaban ya al poseedor del menguado. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos de Caucato. Incorporado el Carmelo como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Así, metió la navaja en la pechuga del ajiseco, ¡praj! Y ¡pum! Salió con todo el corazón, como anticucho, ya, y lo mató al gallo de una sola patada. Una vez que murió el ajiseco, el Carmelo se dejó caer malherido, pero había ganado la pelea. Imagínate los que apostaron por el Carmelo. Se doblaron, pero ya no sé, ya, eso era una apuesta, pero alucinante. El Carmelo, sin embargo, había quedado muy mal herido. ¿Ok? Lo llevan a la casa, arropándolo al pobre gallo. Está ese gallo más chuseado que preso del penal recién salido, ¿ok? Estuvo 2 días en cuidados intensivos. Lo cosieron, lo surcieron al pobre gallo, pero comía maicito, se le salía por acá. Comía, se le salía por otro lado. Eh, le tomaba agüita, como regadera salía el agua. O sea, el pobre gallo estaba muy cortado. 2 días después de haber derrotado al ajiseco, el gallo estaba en su jaula de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Viéndose el atardecer, le ponían al solcito para que se caliente. Y bueno, disculpen, jóvenes, que hay un poco de bulla por acá, por mi casa, disculpen, espero que no les incomode la bulla. Entonces, el Carmelo estaba todo grave, todo mal, y los niños pues lo miraban, Gallo Carmelo, recupérate, ¿no? Y esa tarde, del segundo día después de haber vencido, vio al sol, vio a los niños, se levantó, aleteó, cantó, kikiriki. Luego se sentó, miró a los niños, estiró sus patitas escamosas, estiró su alita y se murió. Falleció el gallo. Bueno, chicos, hay una bulla acá, disculpen, ya voy a apagar el momentito, vuelvo.
A ver, entonces, bueno, hasta que termine el video, perdón, hasta que termine la bulla que está pasando, les voy a poner la parte de, ahí está, ahí está Isabel, les voy a poner la parte de donde Valdelomar vuelve de Europa, convertido en un dandy, y lo que hacía en el Palais Concert, porque acá hay mucha bulla, jóvenes, disculpen. Su regreso de Europa, el dandy Abraham Valdelomar se convirtió en un personaje de moda en Lima. Para ver sus poses teatrales y escuchar sus frases ingeniosas y sangrientes, había que ir al elegante café Palais Concert del Jirón de la Unión, donde se reunía el mundillo intelectual y la burguesía ilustrada limeña. Allí llegaba diariamente, a media mañana, para exhibirse rodeado de amigos y admiradores. Era una rara mezcla de pontífice de la cultura y de frívolo figurín de revista de moda. Cuando sabía que lo miraban desde otras mesas, se besaba las manos, porque según anunciaba, sin ninguna modestia, habían escrito cosas muy bellas. Algunos le negaban originalidad, lo acusaban de imitador del británico Oscar Wilde y del italiano Gabriele D'Annunzio, pero no podían ignorarlo. Nadie podía ignorar a quien más allá de sus poses petulantes escribía incansablemente la mejor narrativa de ese momento. A mí lo que me parece la paradoja más impresionante de todo esto es que toda esa pose weiliana, danciana, arrogante, sin embargo, su obra es la obra de un hombre humilde, de provincias, que no tiene nada de agresivo, sino que mira el mundo con una gran dulzura y con una gran capacidad de emoción, ¿no? ¿Por qué entonces la actitud provocadora, siendo en el fondo un sencillo aldeano? Él mismo lo dijo. Mis compañeros en la literatura no acabarán nunca de agradecerme el servicio que les he prestado. Antes de mí, jamás se ocupó el público con mayor vehemencia, ni se discutió tanto, ni se atacó y defendió tanto a escritor alguno. Ciertamente, antes de él, los escritores, y especialmente los provincianos, no tenían un espacio propio, un lugar de respeto en la sociedad. Valdelomar sabía que al llamar la atención sobre él, estaba poniendo en primer plano a todos los escritores del Perú. Se sabía que Muy bien, justamente me había olvidado de mencionar esto, que Valdelomar, esta famosa frase, ¿no? De Lima, Perú es Lima, Lima es el Girón de la Unión, el Girón de la Unión es el Palais Concert, ¿no? Y el Palais Concert soy yo, ¿no? O sea, pero muchos dicen que no dijo soy yo, pero lo daba a entender porque era el alma de la fiesta, que es una especie de imitación a Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde, este famoso escritor irlandés, ¿ok? Que era un hombre con mucho genio que criticaba, pero como Valdelomar, ¿no? Pero en Europa. Hay una frase de Wilde muy buena. Oscar Wilde decía, eh, lo mejor que tiene Inglaterra es el whisky y yo. El whisky es escocés y yo soy irlandés. Así que Inglaterra no tiene nada. Imagínate, así se burlaba. Igual, Valdemar decía, ¿no? El Perú es Lima, Lima es el Girón de la Unión. El Girón de la Unión es el Palais Concert, que ya vieron que es una esquina, ¿no? La Emancipación con Girón de la Unión. Y el Palais Concert soy yo, ¿no? Que él era el alma de la fiesta. Bien, jóvenes, vamos a cerrar el cuento, ya se fue la bulla, gracias a Dios se fue la bulla. Estaba diciéndoles que el Carmelo muere, ¿no es cierto? Y los niños lloran, lloran por su gallito, la mamá viene, ya no lo vieron más, esa noche sombría fue la cena, bajo la luz amarillenta del lamparín, nadie habló mientras comían. Cuidado, que no estaban comiendo estofado de gallo, no, 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 no. O sea. Y luego el narrador nos dice, así pasó por nuestra vida aquel insigne amigo de la niñez, el caballero Carmelo, flor innata de paladines y último gallo de la casta de los gallos de Caucato, gallos del Valle de Caucato, que era una hacienda, ¿ok? Sí, sí, Isabela, el autor del retrato de Dorian Gray fue Oscar Wilde, ajá, exacto. Bien, chicos, entonces ya vimos este tema completo, nos toca ahora ver un poco las preguntas de la semana, ¿ya? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo de ver, son 8 preguntas,
Por acá lo tengo. Estamos en la tercera. Hasta donde lleguemos, ¿ya? Hasta donde lleguemos hacemos las preguntas. Vamos a compartir. Bien, primera pregunta. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el posmodernismo peruano, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Propone la búsqueda de una nueva forma de expresión literaria. Surge como que en un contexto de fatiga y desencanto de la literatura peruana. Es una etapa de transición entre el realismo y el vanguardismo. Prefiere temas y espacios relacionados con la vida provinciana. ¿Qué marcamos en esta primera pregunta? Estamos en la pregunta 1. A ver, por acá Mireia dice la A de árbol y Areli dice la E de enano. ¿A quién le hacemos caso? ¿Alguien más puede opinar para tener ya la clave? La E. Veamos. La E. A ver, la primera, el posmodernismo busca una nueva forma de expresión literaria, eso es correcto. Fatiga y desencanto había en ese tiempo, estamos hablando de la segunda década del siglo XX, ya está. También verdadero. El posmodernismo no se define como un momento intermedio entre realismo y vanguardias. No, entre realismo no, modernismo y vanguardismo. Así que esa es falsa. Y la última es verdadera. Así que la respuesta es enano. Muy bien los que dijeron enano. Sigamos, vamos con la pregunta 2. Esta pregunta más interesante. En los siguientes versos del poema Lis, incluido en Simbólicas de José María Eguren, ¿qué característica de la poesía del autor se evidencia? Con dulces begonias danzaban las mimas, con las ceremonias de las pantomimas. Azul, amarillo el rostro pintado, y al talle el cintillo celeste dorado. Estamos en la pregunta 2, que vamos a marcar allí. Por acá dicen la D de dado. Ajá. Podría ser la D. ¿Quién da más, quién da menos? Dedo, me dicen por acá. También yo le daría a la imagen cromática, es decir, al manejo del color, porque en el segundo párrafo se menciona mucho el color. O la C, bueno, por acá. A ver. En el fragmento citado se aprecia el empleo de cromatismo, ¿no? Azul, amarillo, celeste. Porque la naturaleza aparece un poquito porque se menciona flores, plantas, pero eso es muy leve, porque una planta no es naturaleza en sí, también puede ser una planta cultivada en un jardín, no necesariamente en el campo. Así que es la C, ¿ok? Es la C. Bien, ya está casi acabado el tiempo, no, pensé que nos iba a alcanzar por una pregunta más. Vamos a chequear el solucionario ya, pero por favor, lo anotan y luego practican con las preguntas, alumnos, ¿ah? No estén ahí claveteando nomás, por favor, para ver las claves definitivamente y hagan la captura de pantalla. Muy bien, están las claves. Entonces, hemos llegado a la parte final de esta clase. Yo me despido y nos encontramos en la próxima semana, mismo horario, mismo canal. Muchas gracias por su atención y participación en la clase. Nos encontramos el próximo viernes. Chau, chau, jóvenes. Hasta luego.